Antonio Garamendi, presidente de la COE, Federico ya te está escuchando en estos momentos. Don Antonio, muy buenos días, Federico. Siempre nos vemos en ocasiones luctuosas. O sea, vamos a ver, ¿cómo ha conseguido usted que gente tan absolutamente servil con el poder político, como son los empresarios catalanes, le digan a usted, como dijo ayer uno de los Sánchez Libre? Yo le confieso que no los distingo porque los conozco a los dos y son iguales. Convirtieron el Español en un club catalanista, así que a partir de ahí, ¿qué quiere que le diga? Pero ¿cómo ha conseguido quedar usted como el malo de la película? ¿Qué ha hecho usted para que le digan que vamos, hombre, que qué servilismo político, que está usted perjudicando a las empresas? Algo tiene que haber hecho mal, reconózcalo, porque para que un Sánchez Libre dé lecciones, algo está mal, algo está fallando en el mundo, en Occidente, no sé, en el globo terráqueo, algo pasa. Bueno, ya, querido don Federico también, lo primero, bueno, muy buenos días. Primero, lo primero que me gustaría decir es que yo trabajo por mi país, que se llama España, y mi trabajo es trabajar por las empresas y por los empresarios. Hay algo que es importante, que quiero poner en valor. El martes iba un decreto al Consejo de Ministros, y el viernes iba un decreto al Consejo de Ministros. Y ni el martes ni el viernes fue al Consejo de Ministros, y es porque igual a un catalán no le gusta, pero a un vasco dijo que no, y ese soy yo. Y eso ha permitido pues que podamos, vamos a decirlo, mejorar muchísimo, pero muchísimo, pues un decreto que prácticamente hacía imposible que las empresas sobrevivieran, ¿no? Y mi obligación, la verdad, es que es trabajar por las empresas, por mi país, que como bien te digo y bien lo sabes, es España, y en definitiva por los trabajadores, porque al final nosotros lo que queremos es trabajar. Y en estos momentos hay un doble efecto, ¿no? Que es la famosa desescalada, que por cierto que es un palabra, porque parece que no está en la Academia de la Lengua. No, sí, lo dice muy bien Luis Herrero, atenuación, eso es lo correcto. Se atenúan las medidas de atroces, por cierto, que pues se nos impusieron. Lo digo, en esta desescalada, que lo que queremos es empezar a trabajar, como bien dice mi buen amigo Juan Roch, que esto no pare. Yo creo que es muy importante, y a la vez, y lo pongo en valor la palabra, porque tampoco comparto, no queremos trabajar por la nueva realidad, o sea, queremos trabajar de nuevo en la normalidad. Y la palabra es de nuevo, no con la nueva. Por tanto, yo estoy trabajando en eso. Hemos abierto un espacio para que aquí a final de junio, hoy acababan los ERTE, ayer. Ayer acababan los ERTE. Hemos abierto un espacio para ahora sentarnos de nuevo a negociar. Yo me voy a llevar conmigo. Es que aquí hablamos de territorios. Aquí lo importante es la hostelería, lo importante son los hoteles, lo importante son las líneas aéreas, es Iberia, es Globalia, lo importante son las agencias de viaje, lo importante, es decir, y lo digo que no me quiero olvidar ninguno, es el comercio. Esos son los que quiero que vengan conmigo, que se van a sentar en las mesas, y esos son los que realmente tienen los problemas. Porque esto no es un problema de Palencia, o de Barcelona, o de Bilbao, o de Madrid. Esto es un problema de España, esto es un problema de las empresas españolas, y lo que tienen que solucionar estos son los sectores. Por tanto, las críticas fáciles, cuando se trabaja siempre pasa esto, es decir, y cuando se toman responsabilidades pasa esto. Yo he intentado trabajar, siempre lo digo, con independencia, creo que lo sabes lo que pienso, con sentido de Estado, lo intento, me puedo equivocar, pero lo intento, y también siempre con un tema, con libertad institucional, y por ponerte un ejemplo, es decir, los amigos se eligen, pero la familia te toca. Bueno, pues a mí el gobierno me toca, el que me toca. Es decir, en mi caso mi familia es maravillosa, pero el gobierno es el que me toca y yo tengo que negociar con el que me toca. Y en su momento pues negociábamos con el Partido Popular y en este momento es con el gobierno de Sánchez y lo vamos a seguir haciendo porque es mi obligación. El artículo 7 de la Constitución, a la cual yo defiendo, dice que somos los agentes sociales y lo voy a seguir haciendo. Y si las críticas vienen de donde vienen, pues las asumiré, me las tiraré a la espalda y para adelante, ¿no, Federico? Bueno, pero ahí hay un problema, que es que, claro, el problema de la gente decente cuando se encuentra con los indecentes es que es difícil razonar con ellos. Hoy cuenta el diario El Mundo, y no creo que usted lo desmienta, que a usted la presión le llegó hasta en una reunión de la COE, porque la señora comunista, señora Yolanda Díaz, cuyo modelo
es Cuba, como el ministro de Consumo Garzón, que dice que su modelo de consumo es Cuba, donde no hay ni sábanas en los hospitales. Bueno, es que estamos con un gobierno que no tiene parangón, ni siquiera lo tuvo en Grecia con Syriza. Es decir, la extrema izquierda, la extrema radicalidad de este gobierno socialcomunista, más comunista que socialista, porque esto ya no tiene nada que ver con la democracia, yo entiendo que su situación es tremenda. Pero el problema, incluso para la gente que tenga la mejor opinión de usted y que está en el peor sitio, en el peor momento, es que son gángsters. Quiero decir que es que nunca van a respetar las reglas porque se jactan de ello. Y yo no sé cómo se puede dialogar. Por ir al detalle, y dejo que luego también pregunten Dieter y Paco Rosell. A mí lo que me llama la atención es que al acabar esa reunión en la que ustedes, que lo cuenta muy bien el mundo, lo que no dejaron es que se convirtiera en un mitin de Pablo Iglesias al que ustedes habían tenido que desmentir las trolas que había contado la semana anterior sobre el acuerdo a que había llegado. O sea, que era mentira de cabo a rabo. Pero la cuestión de fondo, ¿cómo van ustedes a defenderse de esa especie de apisonadora de las noticias falsas? ¿Cómo, si lo que han pactado, lo que han empezado a pactar justo al terminar decían que era para empezar a negociar, y efectivamente van a tener que negociar mucho, ¿cómo van a discutir y con quién esas por ejemplo, ese peligro del concurso de acreedores, que yo no sé qué juzgado o quién lo va a declarar? Eso imagino que la negociación que queda por hacer empezará ahí. ¿Cómo? ¿Quién es el que decide si una empresa efectivamente está en concurso de acreedores? ¿O va a bastar que lo diga la empresa, que al fin y al cabo es la que conoce lo que pasa dentro? Confieso que no me ha quedado claro, ¿eh? Sí, a ver, yo creo que se ha conseguido mucho. Primero, en el resto de países, por ejemplo, como puede ser Francia o puede ser Alemania, por ejemplo, lo que se llama el mantenimiento del empleo es 1 año. Aquí son 6 meses. O sea, eso ya, primer punto que se ha conseguido. E incluso cuenta a partir de que empieza el ERTE, no a partir de que acaba. Esos son temas. Es verdad que son muchos temas técnicos que están ahí encima de la mesa, pero que están así. Hay otro tema fundamental, que es que flexibiliza el despido para los empleos estacionales. Eso significa, antes te he hablado de lo que es la hostelería, la hotelería, el turismo. Bueno, eso significa que en ese mantenimiento del empleo esa plantilla no cuenta. Yo creo que es otro dato muy importante. Y esa cláusula, que parece, para decirlo, tan complicada, pues yo creo que es bastante más sencilla. Y realmente yo creo que es en muchos casos la clave de cómo, en cierta medida, hemos vaciado ese espacio. ¿Y por qué? Lo voy a poner muy sencillo, porque cuando hablamos de concurso de acreedores, que es la famosa suspensión de pagos antigua, sí, muchas veces estamos pensando en la gran empresa, que igual puede ser más difícil. Pero vamos a pensar, es decir, el gran drama aquí va a estar en las pymes, en las pequeñas. Pensemos en un bar. Un bar tiene la terraza abierta, tiene 5 trabajadores y puede demostrar perfectamente que factura 20 y tiene gastos por 100. Lo que dice la cláusula es que tenga riesgo de un concurso. Ahí se muestra perfectamente. Nosotros lo hemos consultado con los gestores administrativos, que además son realmente los que conocen estas cosas, y es una cláusula que la entienden. ¿Y por qué? Porque, bueno, pues yo no sé quién es el que tendrá que decidirlo, pero como no se atienda por parte de la Inspección de Trabajo este tema, las demandas que va a tener el Estado van a ser innumerables, porque es que realmente cuando cierre un negocio y realmente lo que es la Seguridad Social no le ha admitido esta cláusula, realmente tendrá un problema. Por tanto, yo creo que se abren espacios y donde realmente está el tema ahora, donde realmente tenemos que negociar de verdad, es ver cuáles son los sectores que realmente pasan, para decirlo, lo que le llaman, es que son todo palabras lo que tenemos hoy en día, ¿no? Sí. Top, que es una especie de ERTES pues para ir incorporando gente, y los que realmente siguen en fuerza mayor. Porque, por ejemplo, hay otro sector también, lo digo por no solo hablar del turismo, ¿no? Pero, por ejemplo, el mundo del automóvil, ¿no? Bueno, es que los concesionarios están cerrados. Es que en estos momentos el mundo del automóvil está funcionando, pero en un 20%. Y el mundo del automóvil en España es que es fundamental para que esto funcione. Pues bueno, pues ahí también va a haber que ver
cómo los ERTEs pueden ir, vamos a decirlo, aplicándose a medida que va incorporándose gente al trabajo. Porque yo insisto, lo más importante ahora, lo que a nosotros nos preocupa de verdad, por supuesto, proteger en ese momento a los más débiles, como dicen ahora, los más vulnerables, en este caso sectores, pero realmente ver cómo podemos empezar a trabajar. Es que tenemos que trabajar. Es que en Alemania, y lo digo, a ver, y nosotros hemos respetado perfectamente el tema sanitario, ¿no? Pero en Alemania la gente está yendo a trabajar, eso sí, con las mascarillas. Y en España estamos encerrados en casa y yo veo los Juegos Olímpicos a las tardes de 8 a 10 saliendo la gente sin mascarillas, cuando sabemos, por ejemplo, que las mascarillas son claves. Es decir, no quiero entrar en la parte sanitaria, pero es que si no nos ponemos a trabajar, entonces sí que tenemos un problema y esto no lo salva, desde luego el presidente de la COE no es capaz de salvarlo, eso ya te lo digo. A ver, don Francisco, Dieter, Rosana. Sí, muy buenos días, señor Garamendi. Hola, Paco. Bueno, yo creo que efectivamente, como él ha explicado perfectamente, los gobiernos, al final, de un signo u otro político, tienes que establecer ese diálogo, eso es ineludible, con más o menos dificultad. Pero la estrategia, lógicamente, que entiendo del pragmatismo de los empresarios, del mal menor, no puede supeditar que al final se termine avalando esa política de hechos consumados que se intentan poner por parte del gobierno, que parece evidente que se está produciendo la llamada lucha de poder que había ahí entre dos modelos distintos, uno que representaría a la vicepresidenta Calviño y otro al creciente papel, a mi juicio, y el hecho que estuviera ya también presente en la firma de ese acuerdo del vicepresidente Iglesias, parece el apocamiento de una y la subida del otro, el otro vicepresidente, que tiene una política clara de intervencionismo, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a dirimir ese factor en la propia COE? Y en segundo lugar, me gustaría saber un poco el planteamiento que tiene la COE con respecto al proyecto que publicamos ayer y hemos seguido desarrollando en el mundo del ingreso vital, ¿no? Ha habido países como en Alemania que han hecho en un primer momento una inyección a las rentas de empresas y de familias para superar la situación, pero en el primer momento, en cambio aquí se está estableciendo un ingreso mínimo vital que va a ser de índole estructural y en el cual pues va a ser posible que aquel que declare que unos determinados ingresos pues ya valga para para el cobro de esa renta y las consecuencias que ello puede tener en ese crecimiento, que yo supongo que usted ya no verá que se puede producir esa recuperación en V que decía hace unas semanas la vicepresidenta Calviño. Sí, a ver, sobre la primera pregunta. Además, yo creo que ha sido muy importante a la hora de esta negociación, porque aquí hablábamos de trabajo, hablábamos de seguridad social, hablábamos de economía y hablábamos de dinero también, el dinero que tenía el Estado. Por tanto, la negociación de este tema de los ERTEs, que sí se ha hecho una mesa de empleo, pero se ha hecho a cuatro bandas. Es decir, la negociación de esta mesa se ha trabajado con el Ministerio de Economía, que es la que la ha coordinado, es decir, con Nadia Calviño, se ha hecho con José Luis Escrivá, se ha hecho con la ministra de Hacienda y se ha hecho con la ministra de Trabajo. Por tanto, en la foto realmente estaban esos ministros, porque nosotros en su momento pedimos que la mesa se abriera, que no solo estuviera en trabajo, sino que realmente fuera más abierta, porque es que intervenían más actores y era fundamental que intervinieran más actores. Es muy difícil hablar de empleo, por ejemplo, en los ERTEs, si no estaba el ministro de Seguridad Social, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que ese es el primer punto. En segundo lugar, yo desde luego, los apretones o no, los estirones o no que tengan los señores del gobierno dentro y sus pactos, no sé, es un problema de ellos y yo ahí, desde luego que yo no entro ni pienso entrar. En cuanto a la segunda pregunta, nosotros lo tenemos muy claro, es decir, y lo hemos dicho, nosotros pensamos, porque además, y perdona porque creo que es importante lo que quiero transmitir, nosotros pensamos que en estos momentos, y precisamente para esa recuperación en V que se dice, es clave, lo está haciendo toda Europa, y no pasa nada, porque en estos momentos nos gastemos el dinero o pidamos el dinero, pero de forma coyuntural. Y cuando digo de forma coyuntural significa, yo quiero hablar de ERTEs, no de ERES. Y ERTE significa expediente de regulación temporal de empleo. Bueno, pues ahora hace falta inyectar ese dinero para que las empresas puedan hibernar, para que los trabajadores puedan subsistir. Esa es la palabra, pero para que se puedan reincorporar. Sería lógico, y nosotros no diríamos que no, que ahora, pero digo que ahora, coyunturalmente, y lo digo claramente, coyunturalmente,
pudiera haber una renta mínima, pero coyunturalmente, porque es verdad que puede haber gente que ha quedado fuera del sistema y que habría que ayudarle. Pero digo ahora, si en vez de ser coyunturalmente es un tema estructural, tenemos un doble problema. El primero es que en España puede empezar a compensar no trabajar, y perdona que lo diga así de claro, en España tenemos una economía sumergida de prácticamente el 24%, contra el 13% Europa. Cuando se dice que pagamos menos impuestos, no, pagamos muchos más, solo que pagamos bastantes menos. Es decir, que es la clave. Y lo que hace falta es ver cómo incorporamos a más gente al trabajo. Si nosotros ponemos una renta mínima y depende cómo se ponga, pues podemos tener un problema grave, por un lado, desde ese punto de vista. Y luego tenemos otro efecto, y yo creo que es importante, y es si esa renta mínima es estructural, nuestra inflación, nuestro crecimiento del PIB y lo que es nuestro diferencial del gasto será muchísimo mayor, es decir, nuestro déficit, perdón por explicarlo bien. Lo que significa que nuestros queridos hermanos europeos entenderán muy bien que tengamos mucho gasto estructural, que podamos ir a un 120% del PIB, podrán entender que podamos ir a un menos crecimiento del 10% del PIB, pero lo que no entenderán nunca es que el año que viene o el siguiente tengamos un déficit del 6%, porque es que además encima ellos no tienen estas rentas mínimas. Es decir, por lo tanto, habrá que evaluar muy bien cuáles son los recorridos, si realmente vale para la empleabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la posición nuestra. Si me preguntaras de aquí a diciembre si hubiera que hacer algo, yo te diría que sí. A partir de ahí, yo creo que es más que discutible. Don Antonio, el próximo sábado el presidente del Gobierno volverá a anunciar que va a tratar de prorrogar el estado de alarma. El martes se llevará al Consejo de Ministros y comenzarán otra vez las presiones desde el Gobierno a los partidos políticos para que le aprueben la quinta prórroga. Si esta vez Pedro Sánchez vuelve a vincular la prórroga del estado de alarma a las ayudas, por ejemplo, como el plan de los ERTE que han firmado ustedes, ¿estará mintiendo o estará diciendo la verdad? ¿Con lo que han firmado ustedes hasta el 30 de junio ya no es necesario que se prorrogue el estado de alarma o está vinculado a la prórroga del estado de alarma? No, ya no sería necesario. Es que otro de los temas importantes precisamente era exactamente desindexar, vamos a decirlo, lo que era el tema de los ERTEs al estado de alarma. Nosotros en la famosa desescalada también proponemos, yo creo que es muy importante la participación de las comunidades autónomas y es muy importante la participación de los ayuntamientos. Ahora, también hay una cosa, que luego hay que ser responsable. Digo porque, pero a nosotros nos gustaría. Voy a poner un ejemplo. Ahora, por ejemplo, se dice, bueno, pues cuando abres una terraza de un bar es el 30%, que luego se dijo el 50%, me da igual, el porcentaje que sea. Bueno, depende en qué sitios puede haber un local. En España hay muchos monasterios que ahora son restaurantes o pues que igual tienen 2 hectáreas de jardín. Es que cabe todo el restaurante en el jardín. Lo que me tienen que decir es a cuánto están separadas las mesas. Lo que bueno, eso, perdón, yo creo que eso lo sabe mejor un ayuntamiento que el Estado, ¿no? Perdón, don Antonio. Precisamente en el mundo de la hostelería, algunos de los grandes restaurantes han notificado, lo que pasa es que no saben para qué puede servir, que ellos tienen espacio. Claro que tienen espacio. El problema es otros asuntos que están sin decidir. Por ejemplo, pues ¿qué plantilla tienen? Es decir, espacio hay, pero ¿con qué plantilla la atienden y con qué expectativa de beneficio? Lo digo porque precisamente Alberto Fernández, hablando con algunos de los grandes cocineros de los grandes restaurantes en España, pero vamos a ver, si aquí tenemos una terraza que cabe en la provincia de Guadalajara, el problema es con qué plantilla lo atiendo, con qué garantías, si no sé qué va a pasar, si no sé si vamos a tener algún cliente o ninguno. Es decir, que estamos ante una situación de una indefinición en materia legal que es horrible. O sea, yo es que entiendo, por un lado, la desesperación de unos, pero por otro, el despiste de la mayoría, si es que no sabemos a qué carta quedarnos. Bueno, eso es lo que hay, es verdad. También, a ver, yo lo digo porque también es verdad que tenemos una situación muy complicada. Hay un bicho por ahí que está funcionando
y entre todos tenemos que ser muy responsables, ¿no? Pero bueno, pero desde luego yo insisto que es, y lo decía antes de mi buen amigo Juan Roch, ¿no? Y de muchos más, ¿no? Es que esto no pare, o sea, que esto no pare, que veamos cómo tenemos que arrancarlo, que veamos cómo tenemos que ponerlo en marcha, que cada mes que pasa todos sentados, esto es un drama y que esto es una factura que van a tener que pagar nuestros nietos o bisnietos. Y yo creo que tenemos que empezar a sensibilizarnos de esto, a convivir con esto, por supuesto, siguiendo los consejos sanitarios. Yo, porque estamos en la radio, pero animaría a todo el mundo a que tenga su mascarilla, que es clave, que es fundamental. Esperemos que nos las tengamos que quitar algún día, pero que hoy por hoy es posiblemente lo más importante para que podamos hacer una vida lo más normal posible, ¿no? Sí, señor Garamendi, sí. Ustedes ayer en ese pacto, en esa firma en Moncloa, ninguno de ustedes llevaba mascarilla, aunque sí es verdad que tenían una distancia de seguridad de 1 metro. Me gustaría saber si es cierto lo que hoy publica precisamente el diario El Mundo sobre las exigencias que usted mismo le planteó al presidente del Gobierno, nada de discursos después de la firma. Y luego me gustaría saber la reacción sobre una última hora que acabamos de conocer, y es que, según publica el Boletín Oficial del Estado, España va a decretar una cuarentena de 14 días a todos aquellos españoles o extranjeros que vengan a nuestro país. Siempre y cuando esté el estado de alarma. Esto acaba con la temporada turística. Yo no sé si tenía usted conocimiento sobre alguna iniciativa de los grandes o turoperadores abriendo esos canales, ¿no?, esos corredores sanitarios para que pudiesen venir turistas extranjeros a España. No, bueno, voy a contestarte a la última que me has comentado. La verdad es que no te tengo que decir que no lo sé y bueno, me enteraré, ¿no? A las dos primeras, yo ayer entré a la Moncloa con el EPI en la nariz, o sea, pues a la mascarilla y con guantes. Es decir, y estuve en todo el previo con esa mascarilla y con los guantes. Pero es verdad que a la hora de lo que fue la firma se mantuvieron las distancias de seguridad, como no podía ser de otra manera, y yo creo que es evidente en las fotos. Y se nos pidió que sí podíamos hacerlo, y entonces es cuando me quité los guantes y cuando me quité la mascarilla. Yo tengo que decir una cosa, perdóname por hacer un pequeño chiste, ¿no? Es decir, y casi dice, bueno, porque es que si no le mando al zorro y ya está, le podía haber mandado a un primo hermano mío con la mascarilla y que hubiera firmado. Pero bueno, lo digo que tuvimos la mascarilla mientras que estuvimos hablando en el previo y luego ya se mantuvo esa distancia de seguridad. Fue por eso. Y con respecto al tema de... Sí, pero tiene su explicación. Es decir, yo creo que estamos viviendo un momento muy complicado. Estamos viviendo un momento muy duro en España. Yo creo que la firma ayer es un avance. La firma ayer es una cosa donde vamos a seguir trabajando, lo decía yo al principio. Y yo pedí, sí, es verdad, yo pedí que yo prefería no hacer declaraciones. ¿Pero por qué? Pues porque yo creo que la situación es tan grave, hay un montón de muertos, donde yo creo que un acto en este sentido mucho más austero, sinceramente era muchísimo más serio y daba mucha más importancia que empezar a hablar y decir unas cosas y otras. Es decir, yo en esto no me siento ni encantado ni desencantado, y en esto lo que estoy es trabajando. Sigo trabajando, la verdad es que no tenemos ni sábados ni domingos, esto del trabajo, bien sabéis, y los que hacéis radio y televisión y los periodistas sabéis de lo que estoy hablando. Paco, que tiene el periódico ahí en marcha, sabe de lo que hablo, y para mí es una cosa que había que hacer, pero sinceramente creo que era un respeto, de verdad, hacia el trabajo que estábamos haciendo. Es un respeto hacia las empresas que lo están pasando muy mal, es un respeto hacia los trabajadores que están en sus ERTEs que lo están pasando mal, y es un respeto también a mucha gente que ya nos acompaña, que está en otro mundo, que espero que esté mejor que nosotros, también lo digo. Federico, si me permites, quería hacer una pregunta al señor Garamendi, aparte que creo que efectivamente la fórmula que se adoptó ayer me parece la fórmula más sensata por la situación que ha explicado el propio presidente de la COE. Sabe que está en marcha o se acababa de constituir en el Congreso de los Diputados, que en principio se vendió como un gran pacto a la Moncloa, pero ahora aquel pacto a la Moncloa, que tenía un sentido, al frente del mismo pues estaba un reputado economista como fue Enrique Fuentes Quintana. Ahora se ha derivado a una comisión parlamentaria con un presidente que es el Lehendakari Patxi López y un
vicepresidente, que es Enrique de Santiago, dirigente de Izquierda, secretario general de Izquierda del Partido Comunista, sí, del Partido de Comunista. Las FARC, el empleado de las FARC. Me gustaría preguntarle sobre esta comisión, a diferencia, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en Italia, donde al frente de la misma se comete un comité decidido por el presidente del gobierno, en el que ha puesto enfrente a un reputado empresario, Vittorio Colao, que ha ocupado puestos de grande responsabilidad en distintas compañías. Me gustaría saber su opinión sobre esta comisión y sobre una propuesta que ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía, en el sentido de que una comisión de reconstrucción debería trabajar por acuerdos entre la iniciativa pública y la iniciativa privada para reactivar la obra pública, que estamos paralizada, y de hecho hay muchas obras incluso de conservación que se están abandonando en los últimos años porque el gasto se está derivando hacia otros lugares, y que infraestructuras que se acometieron se cuela un poco del 92 y otros procesos, pues están prácticamente abandonadas muchas obras de conservación, y podemos tener cualquier día esto un gran disgusto, espero que no, como ocurrió recientemente en Italia. Me gustaría conocer su opinión sobre esta comisión, decir el perfil, etcétera, etcétera. Bueno, yo comenté con toda claridad que a mí el término de los pactos de la Moncloa o los nuevos pactos de la Moncloa a mí no me gustaban. Y lo digo con claridad, porque los pactos de la Moncloa yo creo que fueron claves para salvar la situación de un país, pero que tenía dos claves, una económica, pero había una mucho más importante, que era un cambio político, que era el paso de una dictadura a una democracia. Por eso cuando se habla de la nueva, no sé cómo es, la nueva normalidad, a mí no me gusta el término, porque yo me siento muy a gusto con la normalidad que tenía, es decir, 40 años de crecimiento en España. Estoy encantado con la corona, con la monarquía parlamentaria, que como muchas otras monarquías parlamentarias son lo más avanzado del mundo en democracia. Estoy encantado con mi Constitución y con nuestras normas, leyes que tenemos. Todo es mejorable, pero estoy encantado. Por tanto, esa palabra de pactos de la Moncloa a mí ya no me gustaba. Y yo creo que lo que hay que hablar aquí básicamente es de economía. Bueno, yo no voy a entrar en lo que la clase política hace, son los que tienen la soberanía del pueblo. A mí ya me están llamando, bueno, ya me han dicho que iré allí a, no sé si a informar o a comentar lo que opinamos. Nosotros plantearemos los temas. Hay una palabra que lo digo porque vamos a oír y que no me gusta nada, porque es verdad, hay gente con su agenda y bueno, pues nosotros tendremos que defender la nuestra, ¿no? A mí la palabra nacionalización, lo digo, pues no me has preguntado eso, Paco, pero te lo digo desde ahora. Por supuesto, no quiero ni oír hablar de ella, porque es volver al siglo XX en el año 19. Perdón, señor Garamendi, en relación con este tema de la nacionalización que introduce ahora, es decir, ¿no hay, digamos, desde el punto de vista un error por parte de la Unión Europea haber introducido este concepto para salvar determinadas compañías, que puede ser al que, digamos, se agarre el gobierno para introducir otras políticas de nacionalizaciones en otros ámbitos? Pues a mí me parece una barbaridad totalmente. Es decir, nosotros no vamos a defender eso, eso ya te lo digo desde ahora. Pero sí es verdad, en cambio, en la última parte que preguntabas, y es que posiblemente uno de los sectores que es clave en estos momentos para la recuperación es la construcción. Es una realidad, y de hecho en estos momentos parte del tirón de gente que está entrando al trabajo viene como consecuencia de la construcción. El mes pasado creo que ha sido 50.000 personas, 30.000 ya eran de la construcción. Y en este caso hay parte de esa obra pública que va a ser clave. Ahí es donde el Estado tiene que dar el do de pecho. Es decir, porque cuando hablamos también del Estado, o más importancia del Estado, si es que parte de la gestión del Estado se puede hacer desde lo privado, y se demuestra perfectamente que la gestión es más eficiente. Porque yo creo que también aquí a algunos no les va a gustar, pero claro, en las empresas, aparte de hablar facturación, hablamos de gestión. Y yo creo que también el Estado con toda seguridad se va a poder, o se debería de gestionar mejor. Y si el Estado se gestionara mejor, pues mejor nos iría, y posiblemente las cuentas públicas pues irían mejor. Esto no se arregla a base de vamos a subir impuestos, porque como subamos impuestos todavía contrarremos más la economía. Esto se va y se tiene que arreglar gestionando mejor.
no sé, para eso están las escuelas de negocios, y etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, pues posiblemente en Italia han colocado a un gran empresario al frente de esa comisión, que por supuesto tendrá políticos y tal, pero bueno, porque hay que darle un carácter terriblemente económico, que es lo que necesitamos, no político. Pues dicho queda, por pedir que no quede. Por supuesto, no le van a hacer ni puñetero caso, como usted bien sabe. Pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Como comprenderá a usted, el que representó a las FARC en Cuba no es precisamente un partidario de la libertad de empresa ni de la propiedad privada. Dijo además que esto de matar al zar le parece extraordinario y que estamos hablando del número 2 de esa comisión de Osoviet de reconstrucción, que es el tipo el de Francisco, que repito, es el representante de las FARC, el mayor la mayor instalación narcotraficante del mundo. O sea, que parece que acaba de entrar en el Consejo de Ministros. Yo entiendo que ustedes tendrán que negociar con todo el mundo, pero me parece que se van a tener que vacunar contra casi todo, ¿eh? Porque vamos, el material humano que hay ahí es de mírame y no me toques, ¿eh? Pero todavía no se inventa la vacuna, Federico. No, la del comunismo sí. Esa está inventada. Por ejemplo, en Alemania está inventada. Están prohibidos los partidos totalitarios nazis o comunistas. Sí. Fíjese qué vacuna. Oiga, ¿y cómo ha funcionado en Alemania todo este tiempo, eh? Yo sí te digo que si pretende hacer lo que hizo, o como es verdad que hay un vídeo que anda por ahí, muchos de nosotros iremos al Palacio de la Zarzuela en la puerta y desde luego no le dejaremos entrar. Eso está más claro que el agua. Por lo menos yo estaré allí. Bueno, pues muchas gracias, don Antonio, y nada, mucha tila. Oye, ya sabes que cuando tengo que entrar contigo es, bueno, vamos a ver si entro, tú eres de los santos, y yo digo, bueno, pues no voy a ser profeta, ¿no? Como Daniel en la Cueva de los Leones. Tengo que decirte que siempre me encuentro muy a gusto hablando contigo y con todos tus compañeros. Bueno, pues me alegra mucho. Ahora, no sé si está usted atentando contra mi prestigio. El día en que te dejan de temer, de ahí al inspector de Hacienda, a eso lo paso. Muchas gracias, don Antonio. Muchísimas gracias, Federico, a todos vosotros. Es la mañana. Es radio.